Bueno, en principio voy a responder a una consulta que me hicieron el otro día en clase referido al autoincrement. El autoincrement era la posibilidad, les voy a mandar la sentencia create de esta tabla categorías, que era la que habíamos usado para usar el autoincrement. El autoincrement antes que nada le voy a hacer, porque esta tabla de categorías tenía un dato, entonces lo que voy a hacer es mostrarles que tenía un dato acá, ¿sí? El autoincrement, fíjense que cuando yo mandé la sentencia acá, me decía autoincrement 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenía un 1, ¿sí? Entonces, fíjense, se puede arrancar con el autoincrement en un número que nosotros indiquemos, ¿sí? Por ejemplo, acá dice autoincrement está en 2, porque ya como asume que tiene un registro, asume que nosotros queremos empezar en 2. El autoincrement, si no pongo nada, arranca en 1. Y cada vez que inserto un registro, ¿sí? Va generando el próximo número en forma secuencial. ¿Qué pasaría si en algún momento yo, en lugar de seguir con esta numeración, 1, 2, 3, 4, quisiera saltarme unos cuantos números por alguna razón, porque después quiero crear categorías ahí, ¿sí? Podría modificar, ¿se acuerdan que con el comando alter table yo modificaba en el diccionario de datos la tabla, en este caso categoría, le pongo auto increment igual, por ejemplo, 999, ¿sí? Entonces le voy a decir que arranque a partir de ahora a cargar datos en categorías con el 999. Fíjense, si yo no les pongo acá valor y le pongo una categoría, agrego ese registro, hago un insert, no le ponía la clave primaria, porque en este caso tiene autoincremento, entonces va a poner el valor, pero como yo le modifiqué la definición a la tabla y le puse que a partir... mal, no lo hizo, no corrí el autoincrement. ¿Por qué? ¿Por qué se llama categorías la tabla? Bien, genial. Me estaba diciendo que no, que existía la tabla categoría. Bueno, ahora sí tiene que funcionar. Entonces le digo que arranque desde el 999, con lo cual si pongo acá, agrego un registro, debería funcionar ahora porque el alter table corrió. Ahora sí, agrego a partir del 999. ¿Sí? Y va a seguir incrementando. ¿Eh? Agrego otro registro, tendría que ser el mismo. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, el autoincrement le puedo poner un valor de inicio. A partir de ese valor va a seguir sumándole 1 en forma secuencial. Y fíjense que también lo puedo hacer en una modificación y dejar registros, digamos, números saltados, como en este caso lo hicimos en este ejemplo. ¿Sí? Bien. Eso es para responderles a la consulta que me habían hecho la clase pasada, que no sabía que en MySQL también se podía hacer, yo lo había hecho en otras bases de datos, no lo había probado nunca acá. Bien. Vamos entonces a compartirles lo que continuamos dando de teoría.
Bueno, a ver. El otro día vimos todas las posibilidades de combinación que teníamos con las tablas. Repasemos un poquito. A ver. Las 4 posibilidades de combinación que teníamos. Acá están. Ver la diapositiva. Eran producto cartesiano, el natural join, el inner join, y después otras combinaciones como el left, el right. También existe el outer join, ¿sí? No lo vamos a utilizar. En general no lo usamos dentro de la cátedra, pero podría llegar a hacerse. El producto cartesiano, recuerdan que combinaba todos los registros de una tabla con otro, igual que en el álgebra relacional. No nos servía esa combinación muchas veces, sino que nos servía cuando poníamos una condición, un where. El natural join también era igual que el natural join del álgebra relacional, y combinaba a partir de los atributos que tengan igual nombre. No es necesario tener claves foráneas definidas, ¿sí? Con que estén los atributos de igual nombre lo va a hacer al natural join igualmente. Bien, inner, left y right necesitaban que también le dijéramos los atributos por los cuales íbamos a hacer la combinación. ¿Tá? Ahí está el producto natural, separado de las tablas por coma, nada más. El producto cartesiano, perdón. En el producto natural escribimos natural join para hacer la combinación, y lo va a hacer por los atributos que tienen el mismo nombre y tienen que tener el mismo dominio, igual que en el álgebra relacional. En el inner, la combinación se hacía por coincidencia entre valores de lo que poníamos en el on en ambas tablas, ¿sí? Si requeríamos mostrar una tabla que tenía más de un atributo de combinación, teníamos que ponerlo. Por ejemplo, en el caso de productos con productos proveedores y después con precios, teníamos 2 atributos que necesitábamos identificar en el inner join para que se hiciera la combinación. Entonces ponemos un on y todos los otros atributos con and. ¿Y el left para qué servía? A ver si se acuerdan. ¿Qué hacía el left? Traía los registros de la primera tabla y los que coincidían con la segunda. La combinación de los que coincidían con la segunda, con Y el otro si, lado. y si no había, por ejemplo, si en precios no hay precios, ¿qué pasa? Devolvía un nulo. Devolvía en todos Un los nulo. valores de esa tabla que estemos mostrando, que en este caso son fecha, desde y precio, devolvía null. Cosa que no pasaba con el inner. En el inner directamente no hubiera aparecido el producto. Está con el left, aparece todo lo que está a la izquierda, ¿sí? De la combinación, independientemente que a la derecha, o sea que la tabla precios, no existan, digamos, posibilidades de combinación, porque no hay precios en este caso, y en ese caso reemplaza esos valores por null. Perfecto. En el right lo piensa al revés. Bueno, acá había un ejemplo de para qué nos serviría, por ejemplo, utilizar un left join, para mostrar aquellos artículos que no tienen precio, aquellos productos que no tienen precio. Una pregunta, ¿el inner join funcionaría como el natural o no? Sí. Estoy confundido. ¿Sí? Funcionaría como el natural, solo que en el natural, acordate que en el álgebra relacional me eliminaba las columnas repetidas. Si yo ponía select asterisco y hacía un natural join, me va a eliminar automáticamente las columnas repetidas. No tengo que andar diciéndole qué columnas quiero mostrar. Las elimina automáticamente. ¿Está? Y funcionaría como, o sea, en el resultado de la combinación como en el inner. ¿Está bien?
¿Se entiende? No como el Sí. left. Porque No, el left va- agarra todo lo de la tabla de la izquierda y lo une con... claro, en el natural y en el inner va a buscar que exista la posibilidad de combinación, que existan datos en las dos tablas que estemos. Cuando hablamos de tabla, acuérdense que es el resultado de una combinación anterior, puede ser una tabla más otra tabla, o sea, combinada con otra tabla. Por eso decimos, ¿sí?, una tabla de un lado y del otro, porque las combinaciones se hacen de a dos, igual que decíamos en el álgebra relacional. Bien, en el right pasaba al revés, ¿sí? En el right podemos probar, ¿sí?, que combinando las tablas, habíamos probado, me muestra la tabla de la derecha independientemente que en la de la izquierda no existan datos. Funciona igual, pero mirando la consulta, digamos, ordenada al revés. Bueno, hasta ahí habíamos visto la clase pasada. Después repasen y van a hacer muchísimos ejemplos de esas combinaciones en la práctica. Bien, orden de las filas en una consulta. Yo puedo indicar, ¿sí?, el orden en que quiero que aparezcan las filas en una consulta. ¿Cómo lo indico? Bueno, escribo la consulta, select from, las tablas a consultar, que ahí puedo hacer las combinaciones que quiera, pongo las condiciones que quiera y sobre esa tabla se va a generar un orden. ¿Qué orden se va a generar? Lo que yo indique dentro del order by con las columnas que indique. Va a ordenar primero por la primera columna que indique y dentro de ese orden la segunda columna y así sucesivamente. ¿Está? Yo le puedo indicar que ordene en forma ascendente, no escribo nada, puedo escribir ASC por ascending, pero no hace falta, eso sería opcional, y si quiero que lo ordene en forma descendente, entonces sí voy a tener que escribir desc, o sea, descending. Bien, ¿cuándo querría ordenar una consulta en forma descendente? ¿Cuándo les parece a ustedes? Que se me ocurre que ordenar en forma descendente. Por salarios, por ejemplo. ¿Cómo? Por salarios puede ser, no sé. Por salario, quiero saber quién es el que gana el mayor sueldo. Entonces, ordeno en forma descendente, me aparece el de mayor sueldo arriba y el de menor sueldo abajo. Sí, esa puede ser. Generalmente en los rankings, cuando yo digo, ¿cuáles son los clientes que me compraron más? Entonces, busco las compras, las sumo y ordeno la consulta en forma descendente para ver quiénes son los clientes que me compraron más, o los proveedores a los que yo le pagué más, o cualquier ranking que yo quiera ver de ese tipo, o quién de mis alumnos, quién tiene la mayor nota o el mayor promedio, ¿sí? Para eso generalmente queremos ordenar la consulta al revés. Vamos a probar un poquitito este order by en el Workbench, con las tablas que tenemos hasta ahora generadas. ¿Estuvieron probando de dar de alta ferretería? ¿Sí o no? Categoría. La parte de DDL, dar de alta, las tablas, generar las tablas, cargar registros, que sería Sí, la sí. mail. Yo- ¿Estuvieron probando? ¿Alguna problemita con eso? ¿Que me quieren consultar? Bueno, cualquier cosa me consultan. Nosotros teníamos una consulta que habíamos hecho el otro día, que era esta. Habíamos mostrado las personas, las localidades donde vivían esas personas y los códigos postales. ¿Sí? ¿Qué orden tiene esta consulta? ¿Qué orden le ven? Ascendente. ¿Y cuál sería Por el...? por Por el ID de persona. persona. ¿Sí? Bueno, generalmente el orden que elige el gestor es el orden de el ID de la primera tabla que tomamos en la consulta. ¿Está? Generalmente, ¿por qué? Porque las tablas
tienen un índice, o sea, una forma de ordenamiento, que ya la vamos a ver también en el capítulo de seguridad y calidad, que permite ordenar las tablas por su clave primaria. Entonces, el orden que va a elegir el gestor generalmente es el orden de la clave primaria de la primera tabla que pongamos dentro del select. Y después, obviamente, como combina, el otro orden es irrelevante. Bien, si yo quisiera cambiar y quisiera mostrarlo por nombre de persona, obviamente esto se va a invertir. Le voy a decir order by nombre de persona. ¿Sí? Y vamos a ver cómo esta consulta cambia. Y ahí me lo ordenó por el nombre de la persona. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si voy a cambiar esta consulta y debe decir muéstreme todos los registros de provincias, de localidades y de personas? No voy a elegir el order by, así que lo voy a... Bien. Acá hay nulls, ¿sí? Pero vamos a suponer que yo quiero, lo hice así para tener más datos acá. Voy a ordenar esta consulta por nombre de provincia. No sé. Profe, creo que es nom provincia. No, es por provincia. Y puede ser que sea non provincia. A ver, vamos a ver. Sí, señor. Non provincia. Ahí estamos. Bien. Fíjense que si yo ordeno por nombre de provincia, acá me aparecieron en orden las provincias. Si yo ahora le dijera por nombre de provincia y por nombre de localidad, porque acá, fíjense que por nombre de provincia en Santa Fe aparecieron Rosario, Villa Constitución y Capitán Bermúdez. No eligió un orden para el nombre de la localidad. ¿Sí? Mostró en orden la provincia. ¿Qué pasaría si yo muestro la localidad también en orden? Fíjense cómo cambió. Ahora me aparecieron en orden también los nombres de las localidades, pero dentro de cada provincia. ¿Sí? Primero ordenó Córdoba, que solo tenía Córdoba, después ordenó Mendoza, San Juan, San Luis, y en Santa Fe sí ordenó por el segundo atributo, que era la localidad. ¿Lo comprenden a esto de ordenar por más de un atributo? Sí, sí, entendido. ¿Sí? ¿Se Sí, profe. entendió? Bueno, una cosa que tiene el order by también es que yo puedo indicar el número del atributo que está dentro de esta lista para que ordene. Entonces, por ejemplo, el nombre de provincia es el último atributo, que en este caso es el 1, 2, 3, 4, 5, el sexto. Entonces yo puedo poner acá, ordenar por el sexto atributo que estoy mostrando, y después por el cuarto, que era el nombre de localidad. Puedo reemplazar por el orden en que se muestra en la sentencia select el atributo, y hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, yo ahora lo que voy a cambiar es mostrarles cómo funciona el descending. Le voy a poner mostrame en forma descendente por el atributo de nombre de provincia y después por el nombre de localidad. Ahí dio vuelta, ordenó en forma descendente por el nombre de la provincia y dentro de eso por el nombre de localidad en forma ascendente porque no le dije nada. Es simple. ¿Sí? El order by es en la sentencia select la última cláusula que tiene. Vamos a ir agregando cosas dentro de la sentencia select. Lo último que vamos a escribir siempre es el ordenamiento. ¿Dónde les parece que se hace ese ordenamiento? A ver, supongamos que yo tengo 1 millón de registros
¿sí? Y los quiero ordenar. 1.000.000 de personas, y quiero que esta consulta aparezca ordenada por el nombre de la persona. ¿Dónde les parece a ustedes que se realiza ese ordenamiento? ¿O cómo hace el gestor para ordenar esos datos? ¿Mm? ¿Dónde lo hace? ¿A nadie se le ocurre? Cuando ustedes ordenaban datos con un En programa de memoria, pues. aplicación, en memoria, lo hace en memoria. ¿Le cabrán 1.000.000 de registros en memoria? 1.100.000 registros, no sé, ¿le cabrán? ¿Podrá hacerlo todo en memoria? ¿Qué pasará si no tengo memoria suficiente como para ordenar? Empieza a usar el disco, ¿no? Va a ser paginación a disco. Entonces puede tornarse muy lenta esa consulta. Sí, señor Federico. Lo que hace es paginar. Bien, entonces, muchas veces, y lo vamos a ver en el capítulo de seguridad y calidad, ese índice que yo les contaba que hace automáticamente por clave primaria el gestor, también lo podemos forzar nosotros y describir ese índice o decirle, también genera un índice por aquellos atributos donde muchas veces vamos a ordenar, que vamos a utilizar para ordenar. Entonces el gestor va a utilizar ese índice, va a recorrer a partir de ese índice y no le va a costar esfuerzo la combinación porque va a estar haciéndolo por el índice. ¿Está? Bien, lo vamos a volver a ver en el capítulo de seguridad y calidad, pero para que ya vayamos entendiendo cómo funciona esto. Bien, order by, listo. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? No, todo claro. No, profe. Es fácil, digamos. Acuérdense que siempre es la última cláusula dentro de la sentencia select. Bien, acá hay alguna consulta. Y lo que vamos a ver ahora es funciones de grupo o funciones que también se llaman de agregación. Bien, mala traducción de inglés, aggregated functions, por eso es que se llaman funciones de agregación. Nosotros les vamos a llamar funciones de grupo también. ¿A qué consideramos grupo o conjunto? A un conjunto de registros, ¿sí? Que en principio ese conjunto de registros puede ser toda la tabla. Podemos pensar en la tabla como un conjunto de registros. Entonces nosotros vamos a aplicar estas funciones, que hay muchas más que estas, pero las más comúnmente utilizadas son estas, y vamos a poder aplicar estas funciones a ese grupo de registros. En principio lo vamos a hacer con toda la tabla. ¿Qué podemos hacer? Con la función count podemos contar la cantidad de filas que tenemos en la consulta, que puede ser la cantidad de filas de una tabla o de una combinación de tablas. Entonces, el count nos va a dar el número total de filas que aparezcan en la consulta select. El sum nos va a permitir sumar valores de una columna, el mínimo, el min, sacar el mínimo, el max, el máximo valor de una columna, y el ABG, el promedio. Vamos a ver cómo aplicamos eso en un ejemplo. Vamos a suponer que decimos select asterisco from localidades, en principio, para ver cuántos registros tiene. En este caso localidades vemos que tiene 4 registros. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver si el count nos devuelve el valor 4. Sí. ¿Sí? Acá, en este caso, el count nos devolvió la cantidad de filas de toda la tabla de localidades. Lo aplicamos solamente a una tabla. Bien, vamos a tomar,
por ejemplo, esta consulta. Vamos a sacar el order by. No hace falta. Esta consulta nos devolvía ¿cuántos registros? A ver. 2, 4, 6, 7 registros. ¿Sí? Entonces, si en lugar de escribir todo esto, que nosotros no queremos que nos aparezcan los atributos, sino la cantidad de registros que devuelve la consulta, ponemos select count asterisco from todo lo que teníamos escrito y nos tiene que aparecer el contador en 7. ¿Sí? Entonces, count cuenta la cantidad, count asterisco cuenta la cantidad de registros, ya sea de una tabla, como hicimos acá con localidades, o del resultado de una consulta, como hicimos acá. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, sí. Bien, vamos a volver a la consulta. Esta consulta, en particular, ¿sí? Tenía muchos nulls. ¿Sí? Bueno, si yo en lugar de escribir count asterisco, pongo count y pongo un atributo, por ejemplo, cuento cuántas personas hay en esta consulta, va a contar no todas las filas de la consulta, sino del atributo que yo indique dentro del count, cuántos valores no nulos aparecen. Vamos a suponer una tabla que tenga las cuotas que tiene que pagar un cliente de algún producto que compró, ¿sí? Y entonces se le indica la fecha de pago a la cuota cuando realmente la pagó. Cuando no tiene fecha de pago, o sea, cuando la fecha de pago es nula, ¿sí? Digamos, no pagó esa cuota. Entonces, si yo pusiera acá select count, la fecha de pago, me indicaría únicamente aquellas cuotas que pagó. Con lo cual podría hacer algunas combinaciones y decir select count asterisco menos count fecha de pago, y ahí me daría la cantidad de cuotas que adeuda. De todas las cuotas, menos las pagadas, la cantidad de cuotas que adeuda. Podemos hacer esas combinaciones y utilizar el count en dos sentidos. Obviamente, en esos casos yo pondría where el cliente es tal, porque el grupo de registros, ¿sí? Tiene que estar circunscripto a lo que yo quiero contar. ¿Estamos hasta ahí con el count? Sí, profe. Genial. Vamos a para atrás con esta consulta y vamos a mostrar todos los datos. Y vamos a volver acá. Bien. Otra de las funciones que podíamos, de grupos que podíamos utilizar, era el sum. ¿Sí? Podíamos sumar. Como acá no tenemos muchas cosas para sumar, ¿sí? Vamos a decirle que sume los ID de persona que aparecen en esta consulta. La idea sería sumar... Uy, ¿qué pasó? Me comí, saqué del from. Sum. Bien, sumó ese atributo que es numérico y me dijo la suma de ese ID es 3. ¿Sí? El ID, en este caso los null no los contó. Hay algunos gestores que cuando suman null me devuelve null, así que tienen que tener cuidado con eso. En este caso, MySQL evita sumar los null y suma los valores que tienen realmente un valor. ¿Sí? Sum, fácil. Bueno, vamos a usar otra tabla que sea un poquitito más piola para calcular otras cosas. Que tengamos
algunos datos numéricos como para jugar un poquito. ¿Sí? Bueno, en la tabla de provincias habíamos creado estos registros. Vamos a sumarlos para que nos acordemos de cuánto suman los ID de provincia. ¿28? ¿Sí? Ahí. Si sumo, ¿puedo sumar asterisco acá o puedo sumar ID de provincia? Porque sé que me va a dar el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? No existen valores nulos en la clave primaria. Entonces, va a haber 5 registros y siempre va a haber 5 registros. Bien, que sume así o que sume con asterisco. Y en este caso 5. Eso es que, si yo quiero calcular el promedio ¿qué va a ser? ¿Cuánto va a ser el promedio? A ver, chicos, promedio, fácil. ¿Cómo se calcula el promedio de, en este caso, perdón, de provincia? ¿Cuánto sería? 28 quinto, ¿eh? No Ah, sé cuánto, ¿no? exactamente, queda 5.6. ¿Sí? ¿Bien? También puedo calcular el valor mínimo, que en este caso va a ser ¿cuánto? Uno. ¿Cuánto? 1. 1. Ahí está. Y el máximo, que era 15. Que era Córdoba, que le habíamos cambiado el código para hacer un update. ¿Está bien? ¿Se entiende? Count, Sí, sí. min, max, sum y ABG. La mayoría de las funciones son funciones para valores numéricos, ¿sí? No, el max y el min podríamos aplicarlo a un valor alfanumérico, pero en general lo vamos a aplicar a valores numéricos o a valores de fecha, sobre todo el min y el max. A valores de fecha, por ahí queremos sacar cuál es la máxima fecha de un precio, cuál es el último cambio que se hizo en el estado de algún registro, etc. Entonces vamos a utilizar mucho esas funciones. En este caso, todas estas funciones las hemos aplicado al conjunto completo de registros de una tabla, ¿sí? Pero a veces necesitamos hacer cálculos por diferentes grupos de la tabla. Por ejemplo, si tuviéramos clientes en determinadas zonas y yo quiero contar cuántos clientes tengo en esas zonas o provincias o localidades, podría armar grupos de una consulta en función de esos atributos. Vamos a copiarnos esta consulta que habíamos hecho con INER de las personas. ¿Sí? Nosotros teníamos las personas en las localidades y en las provincias. Entonces, vamos a suponer que yo quisiera contar cuántas personas hay en cada una de las localidades. En este caso va a ser una en cada localidad. Después vamos a jugar un poquitito con esta consulta y vamos a agregar algún dato para que vean que va a contar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En principio tenemos que armar el grupo. Queremos que esta consulta se agrupe por ID de provincia. Vamos a ponerle ID de provincia. Y luego por el nombre del provincia. Perdón. ¿Por qué pongo estos dos atributos acá? Porque en general es lo que voy a querer mostrar.
voy a querer mostrar los datos del grupo. Podría mostrar solamente el nombre de la provincia. Podría querer solamente mostrar el nombre de provincia, pero en general muestro ID y descripción. Entonces, esto es lo que voy a mostrar. Y después voy a contar cuántos registros aparecen en cada grupo. En el caso de inner nunca va a haber nulos acá, entonces con poner count asterisco va a estar bien. Siempre que yo arme un grupo, entonces, el grupo se tiene que corresponder con todos los atributos que yo pongo antes de la función de grupo. MySQL, en particular dentro de la interfaz del Workbench, me va a dejar que yo escriba un solo atributo, porque yo si agrupo por ID provincia, podría pensar que es lo mismo. No me va a estar controlando eso, pero a veces eso trae error en la ejecución de la consulta. Entonces no se tienen que olvidar de poner todos los atributos en el grupo y antes de la función de grupo los mismos. ¿Estamos? Bien, vamos a ver qué hace. Me dijo en Santa Fe hay uno, en Córdoba hay uno. Bien, vamos a agregarle algún registro a personas. Así vemos que esto cambia. La vamos a hacer vivir en la provincia de Santa Fe, en Rosario. Bien, ahí ya tenemos uno más. Vamos a volver a ejecutar esto y van a ver que en Santa Fe hay 2 personas. Bien. ¿Qué pasa si yo cambio esto? Miren lo que pasa. ¿Está bien? ¿Hay 4 personas en Santa Fe? ¿Se acuerdan lo que devolvía esa consulta? Cuando yo ponía write, vamos a hacerle poner todos los atributos y vamos a sacar el group by porque si no va a hacer cualquier cosa. Esta consulta devolvía esto. ¿Sí? ¿Qué hacía el count? Contaba los elementos de la columna. Los elementos de la columna, Registro que de la tabla. los registros de la tabla cuando lo poníamos solito. ¿Sí? Que habíamos dicho que en ese caso, o en el caso de una combinación, lo que hacía es contar los registros del conjunto que aparecía en en el conjunto de registros que aparecía en esa consulta. Pero ahora estamos armando grupos, ¿sí? Por algunos atributos, que en este caso eran ID de provincia y nombre de provincia. O sea que el count asterisco acá, lo que nos está contando es la cantidad, ¿sí?, de registros que aparecen en cada una de las provincias que estoy mostrando. No me está contando la cantidad de personas, que era lo que yo quería. ¿Cómo hago para que cuente realmente lo que yo quiero? Que es la cantidad de personas que existen en cada provincia, y si no tiene personas que me diga, no, no hay. O hay 0. ¿Cómo hacía para que cuente solamente lo que no era null? ¿Qué ponía en el count? Recién hace un ratito lo vimos.
El atributo. El atributo. Entonces, acá lo que voy a poner es justamente ese atributo que puede llegar a tener valor nulo, llegado el caso que haya, digamos que en este caso en la consulta, no haya personas en esa localidad, en esa provincia. Fíjense cómo cambia, y ahora sí me va a dar los valores correctos. Me va a decir, en Santa Fe hay 2 personas, ¿sí? En Córdoba hay una, pero en Mendoza, en San Luis y en San Juan no hay ninguna, porque no cuenta los valores nulos de ese atributo. Y lo hace por grupo. ¿Se entendió acá? ¿Hasta acá? Sí, sí, se entendió. ¿Cómo funciona? Bien. Yo podría también aplicar sum, max, min por grupo también. Está. Antes dimos un ejemplo y dijimos, por ejemplo, queremos saber cuántas cuotas pagó o adeuda un cliente, ¿sí? Y decíamos, si tuviéramos que aplicarlo a un solo cliente, tendríamos que poner un where, pero si quisiéramos aplicarlo a todos los clientes, con agrupar por cliente la consulta, poner esos atributos adelante del count, ¿sí? Y poner el atributo fecha de pago, también haría lo mismo. Si quiero saber la deuda que tienen, ¿tá? Podría poner que la fecha de pago, una condición de que la fecha de pago no esté nulo, porque no pagó la cuota, y sumar con sum el valor de la cuota. ¿Está? Y entonces me daría las cuotas que estos clientes, o los importes que estos clientes adeudan. ¿Se entiende más o menos cómo podemos hacer para agrupar? Lo que no me tengo que olvidar es que todos los atributos que escribo antes de la función de grupo tienen que aparecer en el group by. Y como antes vimos, si además lo queremos ordenar por algún atributo, como por ejemplo por nombre de provincia, ahí aparece ordenada la consulta por nombre de provincia. Si quisiéramos tenerlo ordenado por, justamente dijimos el ranking, lo mismo que pusimos arriba, per ID de persona, podemos también ordenar la consulta por la cantidad de personas en forma descendente, y ahí me aparece el ranking. Tenemos 2 personas en Santa Fe, una en Córdoba y después ninguna. ¿Sí? Siempre el order by como última sentencia. Tanto para el group by como para el order by, ¿se acuerdan que podíamos poner el número de atributos? O sea que acá en lugar de estar escribiendo count, etcétera, podríamos ponerle el atributo 3, ¿sí? Que estamos mostrando y va a ser lo mismo. Y en el group by también podemos poner, pero como siempre tienen que ser todos los atributos antes de la función de grupo y en el mismo orden, tendríamos que poner group by 1,2. Y también funciona igual. ¿Se entiende lo del grupo? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Bien. Count, sum, min, max y ABG lo vimos en funcionamiento. Acá hay unos ejemplos que pueden probar cuando ustedes tengan cargada ferretería, ¿sí? Entonces, acá cuenta personas, acá cuenta las cantidades de stock de los productos, acá busca el máximo de un ID de pedido, recién nosotros lo hicimos con las personas. Bien, y ahora nos quedaría aprender el uso de variables. Bien. Esto yo no se los di a las otras comisiones, pero
podríamos armar algo. Vamos a suponer que yo quiero guardar una variable, en una variable, la cantidad, están viendo el workbench, ¿no? Sí. Sí. Bien. Vamos a suponer que yo quisiera utilizar este count, o el sum, o el ABG, o algo, para otra consulta posterior. ¿Sí? Entonces le digo count asterisco, select count asterisco, into, y acá pongo un nombre de variable. No me va a aparecer nada cuando lo ejecute, ¿sí? Queda en memoria, con lo cual si yo después le digo select @cuenta, ¿eh? Me la va a mostrar y va a mantenerse en memoria, ¿sí? Había 4 localidades, y se va a mantener en memoria mientras yo tenga la sesión abierta, ¿sí? Siempre cuenta va a quedar en memoria, o sea que la puedo utilizar después. Por ejemplo, vamos a decirle select max o select el mínimo valor de el ID de provincia, pero que esté en las localidades. ¿Sí? Nosotros habíamos puesto Santa Fe con 1, eso es en las localidades, ese mínimo, ¿sí? Va a ser 1. Bien. Entonces yo lo que quiero hacer es guardar este mínimo into una variable. Lo voy a guardar, ejecuto y se guarda. No me muestra acá lo que se ejecutó. Bien, si quiero verlo para comprobarlo, tendría que hacer un select @mínimo. El nombre de la variable que ustedes quieran, traten de usar palabras reservadas del lenguaje, nada más. Bien, entonces en mínimo tengo esto, y yo podría hacer select, después, local, asterisco, from localidades, where, y de provincia igual a @mínimo. ¿Sí? Entonces me va a mostrar todas las que estén en el ID de provincia, sea 1 en este caso, porque en mínimo guardó 1. Bueno, eso es el uso que podemos darle a una variable. ¿Se entendió? Fácil. ¿Sí? Sí, sí. Se entendió. Vamos a algo más complicado, y lo último que les doy hoy, porque son poquitos y... Hay 60 alumnos en esta comisión, me encanta. Hoy son 13. Genial. Bueno. Dentro de las funciones de agrupación o funciones de grupo, de agregación, ¿sí? El group by nos servía para agrupar. Pero no podemos aplicar una condición a esos valores que hemos sumado, contado o calculado el mínimo. Porque primero tiene que armar, o sea, el where es para la condición de registro, para que cumpla el registro, y si nosotros quisiéramos averiguar qué pasa con un valor que obtengo a través de haber agrupado, o sea, del grupo, no podemos utilizar el where porque es por registro. Para hacer
una condición de grupo, podemos usar having. Somos pocos, pero valemos mucho. Sí, sí, sí. Totalmente. Es así. Bueno, en el chat. Vamos a ver cómo hacemos el having. Y cómo mostramos un ejemplo con estos poquitos datos que tenemos. Por lo menos son datos conocidos. Teníamos, a ver... teníamos que cuando contábamos en esta sentencia select, había cuentas que no daban 0 porque no había personas en esas provincias, había con 2 y había con 1. ¿Sí? Bien. Si yo quisiera que hiciera estas cuentas, pero que me muestre solo aquellas donde el count, o sea, la cuenta de la cantidad de registros sea 0, puedo ponerle una condición al grupo, que en este caso se pone con having, no con where, porque es condición de registro, y va a hacer lo siguiente, va a agrupar, según lo que le dijimos acá, que en este caso era ID de provincia y nombre de provincia, va a contar, y después de que armó toda la consulta, va a aplicar el having. ¿Sí? Va a controlar esta condición que le ponemos acá. Bien. ¿Qué pasaría si yo escribo esto? Si le pongo esa condición al grupo. Al registro, perdón. El where es condición de registro. Si le pongo esa condición al registro, ¿qué va a aparecer en la consulta? Nada. Nada. Bien. A ver si es verdad. Chao. Nada. Los títulos nada más. ¿Se entiende por qué? Hay personas en esa localidad, Porque no hay personas y porque acá esa le estoy provincia. diciendo que muestre en esta consulta solo aquellas donde haya personas. Porque le puse is not null. Bien, con lo cual, primero va a aplicar la condición de registro, después va a agrupar y finalmente va a controlar que el grupo tenga esta condición. ¿Y qué pasa si acá le pongo 1? Había una sola localidad, una sola provincia, perdón, que era Córdoba, que tenía una persona. Va a hacer eso. Puede usar condiciones por mayor igual, ¿sí? Pero es la condición del grupo. Si pongo mayor o igual que 1, las de 0, perdón, vamos a sacar la condición de where para que ustedes me crean, ¿sí? Y ahí tenemos la cantidad de personas y no tenemos las que estaban en 0. Una pregunta, ¿se puede utilizar el índice del select ahí en el having o no? Como en el group by. No, porque si yo pongo acá Acá 3 como 3. 1 mayor o igual que 1, ¿qué va a aparecer? Claro, sí, no. O 3 mayor o igual que 1. Lo que está haciendo es una comparación de valores ahí. Ujú. No es el orden en que se está mostrando los atributos en la consulta. ¿Sí? Acá sí o sí tiene que ir el nombre de un atributo o una función que estoy aplicando o lo que quiera.
¿sí? Pero podemos acá usar otra función, having, y alguna otra función. Lo que no sería muy correcto porque si un usuario ve la consulta no sabría qué es lo que está filtrando, digamos. ¿Tá? Generalmente vos en el having está considerado o algo del grupo o algo de la función que estás mostrando. ¿Mm? Ok, ok. ¿Está? Después de esto también puedo ordenar, el tercer atributo. No, sí, tercer atributo, para que me lo haga en forma ascendente. Ahí me lo cambió. Puedo ordenar siempre el order by, acuérdense, al final de la consulta. Entonces tenemos select, la combinación de tablas que quiero para conformar el select. El where, si tuviera que poner una condición. Si tuviera que poner una condición, acá tendría que escribir la condición. Después agrupo, después pregunto por la condición de grupo y después ordeno. Ese es el orden para conformar una consulta select. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos acá. Bien, para eso sirve el having que teníamos acá. Bueno, acá está mostrando agrupar, lo hace por código postal. Acá ordena, agrupa, perdón, por quit, ID de producto y descripción. Fíjense, siempre todos los atributos que están antes de la función de grupo. Siempre, siempre. Acá pregunta por cantidad mayor que 10, en el having, ¿sí? Bien. Cuando volvamos del receso vamos a practicar con max y min, porque solemos buscar dentro de un histórico, ¿sí? Cuál es la fecha del último precio, ¿sí? Porque es lo que vamos a cobrarle a un cliente, etc. Entonces vamos a hacer práctica, mucha práctica con esto, para que ustedes se acuerden, porque generalmente en los parciales y en los exámenes finales tomamos mucho sobre esto, porque es una práctica muy común. Lo que sí les voy a pedir es que para ese momento tengan la base de datos de ferretería completa, con algunos datos cargados, para que podamos probar con más registros. ¿Estamos? Y ustedes van a hacer pruebas, ¿sí? En práctica con las bases de datos de recursos humanos y de FATSE, que son las que están utilizando en práctica. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Por mi parte, no, profe. Bien. No sé si se unió a la consulta alguien que me preguntó el otro día por el autoincrement. Al principio de esta clase lo contamos. Después, si quieren, miren el video, y si no lo entienden, me preguntan la clase que viene. Pero vamos a dejar acá. Así que le avisamos a Vilma que en un ratito se una. ¿Estamos? Ok, ok. ¿Estamos? Bueno. Profe. Gracias por estar. Buenas vacaciones para todos. Y nos vemos Gracias, después del receso. igualmente. Buen fin Chau, de. Bueno, chau. profe, Chau, igualmente. Profe. Chao. Lueguito.